disminución del precio del dólar. Sí, se esperaba que llegara a 20 pesos, pero está ahora estacionado en 19 pesos con 20 centavos. De todas maneras, el funcionamiento del mercado financiero y qué va a pasar, digamos, con la información que brindan los bancos y agencias de la City porteña lo vamos a tener cuando finalice el horario del programa a las 3 de la tarde. Pero por ahora tenemos ese dato, 19 pesos con 20 centavos. Ahora, si bien disminuyó, también podemos decir que ha habido un crecimiento también del precio del dólar. El tema es que nosotros queremos saber cuál va a ser la tendencia. La tendencia, según ha sido fijada en el presupuesto para ser ejecutado el año que viene, tenía que ver con un alza del precio del dólar, pero el tema es que ese aumento no se dé, digamos, de manera tan rápida que ya esté liquidado el aumento para lo que es el año que viene. Ahora bien, el gobierno no está reaccionando de ninguna manera frente a lo que es el aumento del precio del dólar. ¿Qué significa esto? Que a través, como les comentaba en días anteriores, del sistema de flotación administrada, flotación sucia, como lo llaman algunos economistas, el Banco Central, como entidad autárquica, tiene la potestad, por supuesto, política económica mediante fijada por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, de intervenir en el mercado con la compra-oferta para que aumente, para que disminuye, digamos, depende cómo sea la política económica que se quiera establecer en ese momento. Entonces, por ahora, quiere decir que el gobierno está de acuerdo con el precio actual que tiene el dólar de 19 pesos con 20 centavos. Yo ayer les comentaba sobre algunas variables económicas que han tenido incidencia en cuanto al aumento del precio del dólar. Les puedo sumar algunas más a las mencionadas ayer. Por ejemplo, los exportadores, como están especulando con el tema de que va a haber una disminución del 0,5% por mes de las retenciones, no están liquidando dólares en este momento. Lo van a ir haciendo a partir del mes que viene, del año que viene, que falta muy poquito. Entonces van reteniendo. Solamente ha habido liquidación, estuve averiguando, de 129 millones de dólares. Después hay otro tema. Recuerdan que les estaba comentando sobre el rendimiento que tienen las LEBAC, que son las letras del Banco Central, que muchas veces ha sido un recurso que ha utilizado el gobierno nacional para evitar que los pesos se fueran a los dólares. Es del 28,75%, es altísimo, que hace que mucha gente compre el LEBAC y no lo invierta, digamos, en el sistema productivo, con lo cual en eso no estoy de acuerdo. Pero sí ha sido una política llevada a cabo por el gobierno para evitar la fuga de los pesos hacia los dólares. Bueno, en este sentido ha habido 130.000 millones de pesos aproximadamente que ante un parate, digamos, de liquidación de las LEBAC, lo que han hecho es irse también al dólar y eso ha influido. Después está el tema también de los importadores, ¿no es cierto? Los importadores que tienen que pagar en dólares, los tienen que comprar y ha habido una demanda también frente a un déficit comercial que ha sido rojo, o sea, ha habido más importaciones que exportaciones. Lo que pasa que también es un periodo estacional en el cual hay demanda de dólares. Se calcula aproximadamente 10.000 millones de dólares, que es lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? La gente que compra dólares para viajar al exterior. Les comenté también que había muchos que estaban comprando, por ejemplo, bonos o acciones que quizás tengan cotización en la Bolsa de Buenos Aires y también en la Bolsa de Nueva York, y entonces se tiene que tener una entidad financiera local acá en Buenos Aires y otra en el exterior para poder hacer la transferencia. Se transfieren acá los pesos cuando yo quiero comprar títulos o acciones y el que me los vende los recibe en dólares. Bueno, también ha habido, digamos, una dispersión, si se quiere, mayor adquisición de dólares porque se han comprado esos bonos o títulos. Y después también hay algo que se llama especulación, queridos amigos, lo de la especulación financiera y como les decía ayer, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia absolutamente humana, aunque nos parezca que es matemática. No, tiene que ver con el comportamiento humano, porque la gente dice, bueno, pero se está aumentando y va a seguir aumentando, entonces lo que me conviene es comprar en dólares. Y después también ha habido una reforma previsional y una reforma tributaria que mucha gente dice, bueno, a ver, me voy a atajar. ¿En qué me conviene entonces poner estos pesitos que tengo? Para los pequeños y para los grandes ahorristas, que son los grandes ahorristas los que mueven el mercado, por supuesto. Dicen, bueno, lo que me conviene es comprar dólares, y allí van y compran los dólares. El tema es que algunos ganan y otros pierden con el tema del aumento del tipo de cambio, y les diría que sí, Ayer
estábamos hablando con unos economistas y me decían, bueno, no ganan ni pierden mucho, digamos, con esta variación del tipo de cambio, pero siempre cuando hay un aumento del precio del dólar, los que ganan, por supuesto, son los exportadores, no los importadores, y el que pierde siempre es el asalariado. Ténganlo en consideración, porque si tiene un efecto multiplicador en aquellos productos y bienes que tienen insumos, por supuesto, que se compran afuera, que son importados, me aumenta. Y después siempre está la especulación. La especulación es, ¿saben qué? El por las dudas. El por las dudas siempre rige, ¿eh? Este por las dudas aumento. Es interesante hablar con analistas económicos, saber cuál es su parecer, ¿no? Y les voy a preguntar a Pablo Anino y Fernando Barrera, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Buen ¿Qué día. tal? ¿Quién pierde y quién gana con lo que está pasando con el dólar? Y mira, vos lo decías recién, Sí. si uno ve la historia de las devaluaciones o las devaluaciones recientes, o no tan recientes, con la de Duhalde en el 2002, el poder de compra del salario de la clase trabajadora perdió aproximadamente un 30%. En 2014 hubo una devaluación al principio de año, cuando Axel Kicillof dirigía el Ministerio de Economía. Ese año el poder de compra del salario terminó perdiendo un 5%. Con la devaluación de diciembre de 2015, el año pasado, durante 2016, el poder de compra perdió otro 6%. Entre la devaluación, el aumento de los precios, muchos de ellos especulativos, y el 40% de inflación fue tremendo, ¿no? Sí, En sí, 2016. 41% de inflación y paritarias que terminaron por encima del 20 y pico por ciento. Entonces, el principal perdedor de una devaluación, los principales perdedores son los trabajadores, ¿no? Claro, los asalariados. Ahora yo digo, la inflación, por ejemplo, este año más o menos 23-24%, ¿no? Estamos Sí. ahí. Y el aumento del tipo de cambio ha llegado a un poco más del 20% con estas oscilaciones. Es más, se especulaba que podía llegar a 20 pesos el dólar hoy. Entonces, ¿es menor a la inflación? Sigue siendo más bajo que la inflación, ¿no? Sí, sigue siendo más bajo que la inflación. Según los cálculos oficiales, es cierto, la inflación estaría rondando un 24%. Según cálculos privados, estaría quizás hasta un poco más en el cierre del año por el impacto de los últimos aumentos y vinculado a la estacionalidad, por ejemplo, la renovación de alquileres y demás. Con lo cual, sin lugar a dudas, que de acuerdo a las medidas que anunció ayer el gobierno, uno de los sectores que más va a estar golpeado con esto es el sector del trabajo. Toda devaluación genera una pérdida de poder adquisitivo del salario, pero además hay muchos otros factores que también influyen sobre esa situación. Por ejemplo, creo que lo más importante que ayer quedó de la fotografía del gabinete económico es que evidentemente el gobierno no logra encontrar una alternativa para resolver el problema principal que tienen hoy los argentinos, que es, entre otros, la inflación, ¿no? Me parece que está tomando medidas tratando de equilibrar el problema inflacionario, tratando de encontrar una alternativa al déficit fiscal, que es histórico. Sí. Estamos cerrando el año con 9.000 millones de dólares de déficit fiscal, que acumulado en los 12 meses lleva a un monto de 26.000 millones de dólares. Nos tenemos que remontar a 1998 y 1994 para llegar a esa cifra. Claro. Con lo cual estamos viendo que el gabinete económico no logra encontrar un remedio a uno de los problemas que se plantearon como el principal inconveniente del país, que es la inflación, y esta medida que adoptaron el día de ayer me parece que tampoco va a resolver esta situación, porque pero ellos casualmente... están conformes. Duhovne hoy también salió a hacer declaraciones diciendo que está muy conforme con esto de recalculando 15% de inflación para el 2018, un 10% para el 2019, y llega entonces al dígito de 5% para el 2020, que era un pronóstico que tenían para 2 años. Por eso es recalculando. ¿Va a seguir la tendencia alcista del dólar? Y mira, hay que ver, porque bueno, hoy bajó un poco, pero bueno, ya se consolidó una mini devaluación en estos días.
Y hay una tensión muy grande en la economía nacional. Es una economía que se está endeudando fuertemente en el exterior. Ese endeudamiento del exterior hace que ingrese una gran cantidad de dólares, y esa gran cantidad de dólares que ingresan por deuda externa, más los que ingresan a especular con las LEVAC, que por eso ayer dieron una suerte de giro en la política monetaria del Banco Central para descomprimir un poco las LEVAC, hacen que haya una presión a que el dólar se aprecie, que vaya hacia abajo. Pero por el otro lado, hay fuertes desequilibrios en la economía nacional. Recién Fernando mencionaba el déficit fiscal, sí, pero este año va a haber un déficit de cuenta corriente que es récord. Digo, las exportaciones están prácticamente planchadas, y la apertura económica, esa vuelta al mundo que promocionó el gobierno, provocó un ingreso de importaciones muy importante. Sí, más importaciones que exportaciones, que traen, por supuesto, también otro rojo ahí, ¿no es cierto? Un agujero fiscal dólares, que muy importante. Claro, sí. Y después también el dólar se ha hecho fuerte en el mundo, con la tasa de interés incrementada por la FED, ha hecho que el dólar, digamos, tuviese más fuerza que en otras oportunidades. ¿Cómo va a influir eso en nuestro país? Sí, creo que hay un dato que es importante. Me parece que si algo tiene razón de lo que dijo Duhovne ayer, es que el tipo de cambio en nuestro país es flotante. Creo que la decisión de llevar al dólar a 19 y pico y casi 20 es una decisión de gobierno. Me parece que ellos están de acuerdo, por eso mencionan esto de que entienden que las variables económicas funcionan, porque ellos están de acuerdo hoy en el mercado llevar el dólar a un precio de este tipo. Claro, viste que yo cuando estaba haciendo la introducción decía también, con el sistema de flotación administrada o flotación sucia, como les gusta decir a algunos economistas, pueden intervenir a través del Banco Central con compra-venta de dólares. O sea que si el Banco Central no intervino y queda así, es porque el gobierno lo quiere. ¿Y por qué quiere este tipo de cambio? Es porque el gobierno está interesado en este tipo de cambio, porque hay presiones de sectores, especialmente exportadores, que les interesa tener un tipo de cambio más apreciado para poder vender los productos y garantizar su ganancia en dólares. Vos sabés que el mercado fue eterna, y creo que en esta ocasión el gobierno está cediendo a esta decisión, entendiendo que el tipo de cambio estaba depreciado y que necesitaba subirlo. El problema en todo esto sigue siendo la gente. Sigue siendo aquel que tomó un crédito, por ejemplo, en UVA, que hoy... Sí, el crédito hipotecario. El crédito hipotecario en UVA, que hoy ve incrementado en un porcentaje de un 10% el capital de su crédito de la noche a la mañana. Sí. Si debía 100.000 pesos, ahora debe 120.000 pesos. ¿Es tan automático así? Sí, porque ajusta el capital. Por más que sean 3 días que aumentó. Tiene una cuota inicial relativamente baja en relación a lo que eran los créditos previos, pero el capital que uno adeuda se ajusta por inflación, entonces son créditos que sirven en un país que no es Argentina, donde no haya inflación. Claro. Entonces en un país con inflación es imposible de... Porque era de Chile, ¿no es cierto? Es una idea también. Es un tema similar al de Chile. Sí. Pero yo quería volver sobre algo que habías dicho vos de la situación internacional. Sí. Hay dos noticias recientes. Una, lo que mencionabas, que la Fed de Estados Unidos subió la tasa, por ahora moderadamente, fue la tercera suba en este año, pero tiene un plan de ir subiendo la tasa moderadamente. Y Estados Unidos aprobó una reforma tributaria que reclamaba Donald Trump, como la reforma tributaria que se aprobó en Argentina la semana pasada, da enormes beneficios al gran capital, entonces hay una idea de que vuelvan capitales a Estados Unidos, y entonces hay factores internos en la suba del dólar, pero también hay factores externos, y uno es ese, todavía es moderado, pero el problema en una economía como la Argentina, tan entregada al capital financiero internacional, casi que el futuro del país, con el nivel de endeudamiento acelerado que hay, termina siendo un juguete en la mano del Deutsche Bank, del JP Morgan, que son los principales facilitadores, para ponerle algún nombre, de la deuda externa argentina, que no casualmente son los antiguos empleadores de Caputo y del ex ministro Alfonso Prat-Gay. Sí. Entonces el gobierno decidió ayer dar un giro en la política monetaria, mover las metas de inflación. Esas metas obviamente que tienen un fin para iniciar el año fijando un techo a las paritarias, y es cierto que Duhovne salió a defender
estaba más relajado, Sí. pero hay que ver si está tan contento Sturzenegger, porque No, ayer, a ver, le ayer fue la pusieron el escenificación de una freno. crisis que Ayer- tenía el gabinete. Seguramente ayer no. Dijeron bien quién mandaba, digamos, en todo esto, porque estábamos hablando también con economistas ayer, hablando, bueno, de la autarquía que tiene el Banco Absolutamente. Central, digamos, pero muchas veces, digamos, si la política económica la lleva a cabo el titular del Poder Ejecutivo, el presidente, o a veces también hay ministros de Hacienda que han sido muy fuertes. Recuerdan ustedes, por ejemplo, el caso de Labaña, ¿no es cierto?, con Néstor Kirchner, que eran, digamos, muy fuertes. A veces depende quién detente, digamos, el poder para bajar la política económica. Ayer le dijeron a Sturzenegger, mira, tus índices inflacionarios del Banco Central no van más, ¿viste? Lo que van son estos que estamos diciendo nosotros, o sea, el 15% para el año que viene. Ahora bien, aumentó el precio del dólar. Y hoy bajó un poquito, ¿viste? Como si la noticia fuese que bajó, pero en realidad es que subió en los últimos días. Pero bueno, esta pequeña disminución, que por ahí algunos especulaban con que iba a llegar a 20 pesos, ¿por qué se produjo? No, puede ser como efecto del mercado frente a la situación general, digamos. No, tampoco hubo una variación muy pequeña como para poder hoy determinar a dónde puede llegar el dólar a fin de año o los primeros meses del año próximo. Yo creo que estamos, y tomando con lo que decía Pablo, y coincido plenamente, estamos en un momento que por lo menos habla de profunda irresponsabilidad económica. Ajá. Un fuerte endeudamiento que condiciona la economía nacional a las situaciones internacionales que puedan afectar seriamente el mercado interno. ¿A quién le debemos principalmente? La responsabilidad... ¿A quién le debemos plata? No, tenemos deuda privada La y pública. responsabilidad. Hoy está dividida en 50%, la deuda pública externa con la deuda privada interna. Es decir, tenemos acreedores desde, obviamente, el Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, hasta crédito externo tomado con los bancos internacionales. Ahora, la irresponsabilidad pasa porque frente a este escenario de profundo endeudamiento, a su vez, nosotros hemos bajado las retenciones, hemos bajado las retenciones al agro, las retenciones a la minera, hemos desfinanciado al Estado y esto genera un profundo déficit que naturalmente entra menos plata de la responsabilidad de los compromisos que tiene que asumir el país con la sociedad argentina y con los acreedores internos y externos. Bueno, ¿no estás de acuerdo con que bajen las retenciones al No, sector de ninguna agroexportador? manera. Por eso, al principio mencionábamos los perdedores que son los trabajadores. Acá hay grandes ganadores. Bueno, hay un economista que es de este canal que escribió una columna en BAE Negocios y explica cómo el gran capital nacional e internacional, ya previo a que la exposición de ayer en conferencia de prensa del Gabinete Económico, se había recolocado sus activos en dólares, se había protegido frente a lo que venía. Entonces, yo creo que ahí hay un gran especulador, ¿no? Es el gran capital nacional. En los agronegocios también hubo una gran especulación, no venían liquidando. O sea, hay factores que también actúan, no es solo la decisión del gobierno que deja correr el dólar, sino que había especuladores actuando. Uno son los que menciona Berkovich esta mañana, pero el agronegocio también estaba especulando. Bueno, porque vienen las retenciones ahora de 0,5%. Empiezan a bajar progresivamente cada mes. Hacia diciembre de 2018. Se liquidaron 129 millones de dólares nada más. Sí, era como, poco, no me acuerdo si 60% menos 64%, que la semana previa. Entonces hay grandes ganadores, entonces no, de ninguna forma estoy a favor de bajar las retenciones, y yo creo que en situaciones como esta, en primer lugar hay que alertar a los trabajadores, a la clase media, al pequeño comerciante, porque se vienen los tarifazos. Esta devaluación se va a correr a precios, aunque Duhovne diga lo contrario. Prat Gay ya lo había dicho antes de asumir en noviembre de 2015, no hay posibilidad, la devaluación ya está incorporada en los precios, no estaba incorporada en los precios, y el año pasado tuvimos una inflación del 41%, entonces los trabajadores, la clase media, los pequeños comerciantes tienen que estar atentos, y los trabajadores es un momento para reclamar ya la reapertura de las paritarias, ¿no? La recomposición. Claro, sí. Y hay que salarial. ver, digamos, en qué términos. La cláusula gatillo, digamos, que es fundamental y que muchas veces no se aplica. No se aplica. Pero,
Y después ahora se viene la reforma laboral. ¿Cómo va a influir todo eso? En febrero se va a tratar en el Congreso de la Nación ese proyecto. Sí, ¿En qué consiste principalmente? Seguramente se va a tratar la reforma laboral en el Congreso. Tuvo una sanción negativa en el Senado, por eso pasó al nuevo periodo parlamentario. La reforma laboral incluye fundamentalmente el capítulo central, creo yo, de la reforma laboral es el blanqueo del trabajo. Convengamos que el proyecto inicial presentado por el Ejecutivo era profundamente gravoso y modificaba institutos históricos del derecho laboral que venían arrastrados con la ley de contrato de trabajo desde sus orígenes. Hasta donde sabemos, en el marco de la negociación, tanto en el Senado como con el movimiento obrero, algunas de esas cuestiones y de esos institutos fueron dejados de lado, pero vamos a ver ahora, después de la reforma previsional, cuál es la iniciativa que vuelve a tomar el gobierno. Sin lugar a dudas, va a ser un debate que va a estar planteado a partir de marzo en el Congreso de la Nación y que va a traer consecuencias en el mundo del trabajo. Mundo de trabajo que está golpeado por todo esto que veníamos diciendo, por la pérdida del poder adquisitivo, por el canon inflacionario que afecta al salario, con el aumento de tarifas, es cierto lo que dice Pablo, es decir, por eso yo hablaba de irresponsabilidad. En medio de este escenario político-económico, frente a una crisis que instala el gobierno en diciembre, se hace una medida y un planteo de ajuste y de reajuste económico y de meta de inflación donde reconoce que lo que había planificado no lo puede cumplir. En medio de todo esto se vienen los aumentos de la tarifa de transporte, los aumentos de la tarifa del subte, los aumentos de los peajes, los aumentos de los servicios eléctricos, el aumento del gas. Esto afecta directamente el salario de los trabajadores y en esa situación se va a plantear la reforma laboral en marzo y se va a plantear la necesidad de la convocatoria paritaria. Sí, 24% el aumento de luz, el 15% el aumento del gas, el 25% el aumento del agua a través de la empresa AISA, y después también el boleto colectivo, que podría llegar a 12 pesos, de 6 pesos a 12 pesos, o sea, incrementarse a partir de febrero a 2 pesos, 8 pesos, ¿no es cierto? Más allá de que quien tenga la multiplicidad de medios de transporte puede tener una disminución, digamos, en cuanto a la tarifa que va a pagar. Pero todo esto es lo que se viene. Subte y peajes. La tendencia al dólar es alcista, o sea, ¿esto viene para prolongarse el año que viene? Yo creo que las tendencias profundas de la economía, yo te decía que hay dos, una que tiende a apreciarlo, que es el ingreso de dólares por la deuda externa, el ingreso de dólares para la especulación con LEVAC, que entiendo que es lo que quiere moderar el gobierno ahora, y después hay un fuerte déficit comercial, que eso chupa dólares de la economía. Hay una fuga de capitales de una dimensión escandalosa, se van 3.100 millones de dólares por mes, suman 71.000 millones de dólares los que se fueron desde que asumió Macri, después, bueno, eso se compensa con los dólares que ingresan, pero la salida, o sea, los que dicen que hay que invertir en el país y demás, están vaciando al país gravosamente, y eso también es una presión fuerte a que suba el dólar. Entonces, dependerá de las reubicaciones de los actores que están en juego, pero hay dos tensiones básicas, y lo que uno sí tiene que saber, que situaciones muy críticas de la economía argentina, la historia dice que se termina resolviendo con una devaluación no como la de ahora, porque para el gran capital es insuficiente este 10% Por supuesto, que subió no es ahora. una variación grande, por eso no interviene, digamos, el Banco Central. Vamos a una agencia de cambio de la City porteña, ya que estamos acá en Olleros a 3500 y tenemos la posibilidad a través de un móvil de ver cómo se está comportando el dólar. Ahí está, para la compra 18,60 y 19 pesos con 10 centavos. Hablamos antes de 19 pesos con 20 centavos, o sea que se está pronunciando a la baja mínimamente. Así que ahora les preguntamos a ustedes cuál es la tendencia, si va a seguir bajando o va a seguir subiendo como en los últimos días. Puede ser que hoy sea un día medio planchado, ¿no? Porque me parece que no hay mucha actividad, la gente está pensando en la celebración del Año Nuevo, me parece que la cabeza está en otra cosa, ¿no? Estos días son como de calma. Veremos. Claro. Te insisto, mirá, creo que
el concepto es el dólar flotante. Sin lugar a dudas, el gobierno hoy tiene una teoría de mantener el dólar en una banda aproximada de variación entre los 20 y los 18 pesos. Sí. El pico del incremento del dólar se debe casualmente a la respuesta del mercado por la propia inseguridad que presenta el gobierno en la expresión de esa fotografía del gabinete económico, lastimando al presidente del Banco Central y planteando un cambio en la política monetaria del gobierno, estableciendo nuevas pautas de inflación. Lo que hoy dijo el gobierno, y esto sí es una certeza, es que la inflación que hoy está quejando a los argentinos, el gobierno no la controla. Esto es lo que dijo ayer. Ayer el gobierno dijo, no puedo controlar la inflación, las metas que yo tenía previstos no las puedo cumplir, amplió una meta que todos sabemos que también es incumplible. Ellos del 10 pasaron al 15% de meta inflacionaria para el 2018. Las estimaciones privadas no bajan del 20, por eso tuvieron que corregir. Y esto es lo que ayer el gobierno manifiesta públicamente en una conferencia de prensa, lastimando, insisto, la independencia del Banco Central, y que genera automáticamente que el mercado responde, ¿cómo? Negativamente, con el aumento del dólar. Igual hay mucha presión sobre el incremento del dólar. Muchísimas gracias a los dos, muy amables por ayudarnos a pensar qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar. Protesta de los docentes, Gaby.